Cohousing es una organización, una comunidad donde hay casas que privilegian los espacios de encuentro para que tú puedas tener un perfecto equilibrio entre la vida privada y la vida colectiva. ¿Cómo nosotros, como Chile, podríamos aplicar un sistema de cohousing? Si tú te vas al sector privado y le preguntas a las empresas cuántas de ellas piensan dirigir sus productos hacia las personas mayores, solo un 25% de las empresas las tienen en la mira. ¿Cómo sería un sistema ideal? Tenemos mucho por hacer, Javi. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Javiera Basso, yo soy gerente de consultoría de JLL, soy arquitecta, pertenezco también a las mujeres inmobiliarias, al área de estudios. Nuestra población está envejeciendo. Los datos nos lo confirman. Entre el censo del 1992 y el censo del 2017, la población sobre 65 años prácticamente se duplicó y hoy día esa población es más o menos un 15% de nuestra población. Por el contrario, la población de hasta 14 años disminuyó casi a la mitad respecto del mismo censo del año 92 y hoy día es del orden del 18%. De América Latina, en nuestra región, tenemos la tasa de envejecimiento más alta, tenemos la tasa de fecundación más baja y una de las más bajas del planeta. Por otra parte, la composición de hogares también ha cambiado. Tomando ese mismo dato del año 92, teníamos una composición de hogar que nos arrojaban resultados de 4 personas por hogar. En cada vivienda chilena vivían 4 personas. Ese número fue variando. Cerca del año 2000 bajó a un 3,5, 2017 un 3,1 y los últimos datos que estamos teniendo del año 2024 es del orden de un 2,8 personas que viven en cada hogar chileno. Esta situación demográfica nos toma hoy día en un marco inmobiliario que sabemos que es sumamente complejo. Por una parte tenemos un déficit de vivienda que no es menor. Son 600.000 viviendas las que están pendientes, según datos de la Cámara Chilena de la Construcción y según datos del Ministerio de Vivienda. Sabemos lo difícil que está comenzar a elaborar un proyecto, comenzar a desarrollar un proyecto. Los costos de construcción están más altos. Hay una incerteza jurídica. ¿Qué significa esto? Significa que del momento de tomar un permiso de edificación, además de demorarse prácticamente el doble de lo que se demoraban hace 5 o 10 años atrás, no hay certeza de que un desarrollador obtenga ese permiso y una vez obtenido pueda desarrollar el proyecto sin contratiempo hasta la recepción final. Eso, por supuesto, aumenta los riesgos del desarrollo. Además, sabemos lo que está pasando con las tasas hipotecarias. Por tanto, adquirir una vivienda es prácticamente imposible para gran parte de los sectores, particularmente sectores medios y sectores medios bajos. Ante esta crisis y con este escenario de demografía que estamos teniendo en nuestro país, ¿qué podemos hacer? ¿Hay esperanzas? Por supuesto que hay esperanza. Tenemos harto que conversar. Hoy día es un momento que es muy importante para el desarrollo porque particularmente este año comienza la actualización del Plan Regulador Metropolitano de Santiago. El Plan Regulador Metropolitano de Santiago es el instrumento de planificación posiblemente más importante para la gran escala porque nos enmarca en estas preguntas. ¿Cómo va a ser nuestra ciudad de aquí a los próximos 30 años? La última actualización del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, particularmente de la región metropolitana, fue el año 94, es decir, hace 30 años atrás. Hoy día, el 2025. ¿Cuál es la ciudad que estamos pensando al 2050? ¿Qué vamos a hacer con la población que está envejeciendo? ¿Cómo vamos a hacer ciudades más amables para ese 2050? ¿Cómo vamos a abordar los paradigmas de adquirir vivienda? ¿Vamos a seguir con estas dificultades para adquirir vivienda si es así? ¿De qué manera entonces tenemos que empezar a habitar? Para ayudarnos a responder estas preguntas y ayudarnos a conversar sobre esto, tenemos una invitada de lujo. Estamos con Gabriela Rosell. Gabriela es fundadora y directora ejecutiva de Cohousing Chile,
de la Fundación Cohousing Chile, además de trabajar en muchísimos proyectos, de tener una vasta experiencia en consultoría de gestión cultural, de gestión de inclusión. Ha trabajado para Naciones Unidas, ha trabajado para la UNICEF y es parte de directorio de varias fundaciones. Y sabemos que puede darnos bastantes luces de cómo empezar a abordar estas preguntas. Gabriela, querida, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Javi. Un agrado estar aquí contigo. Felices, pues. Bueno, te voy a hacer una primera pregunta para enmarcarnos en la conversación. ¿Qué es el cohousing? ¿Cómo ustedes definen el cohousing? Y entiendo que tiene una definición de vivienda colaborativa intencional. Y tú me comentabas que esa palabra particularmente intencional es como que muy importante para la definición y para entender el concepto detrás. Sin duda, sin duda. Bueno, el cohousing, como tú sabes, nace hace 50 años en Dinamarca como una forma de hacer posible la vida incluso para gente joven como tú con hijos chicos, ¿no? En que decían, bueno, ¿de qué manera salimos a trabajar? ¿Con quién dejamos a nuestros niños? ¿Cómo nos organizamos? ¿No? Y entonces se genera este movimiento que en el resto del mundo se conoce como la vivienda colaborativa, que requiere de ciertos pilares para que funcione. ¿Qué es un cohousing? Un cohousing es una organización, una comunidad donde hay casas de tamaños razonables, ¿no es cierto?, que privilegian los espacios de encuentro, que privilegian los espacios comunes para que tú puedas tener un perfecto equilibrio entre la vida privada y la vida colectiva. Son especies de condominios donde, por ejemplo, pueden tener una casa principal, donde hay un comedor-cocina donde tú te puedes organizar como comunidad para cocinar en conjunto o hacer celebraciones en conjunto. Ese es un espacio común. Es un espacio común. También hay espacios comunes con salas multipropósito donde podemos hacer talleres o podemos ver cine juntos o podemos hacer alguna actividad física juntos. Podemos tener bibliotecas y sacamos de las casas las lavanderías, por ejemplo. No usamos adentro lavadoras para poder encontrarnos cuando queremos lavar la ropa. Es un espacio también de encuentro. De un espacio de encuentro también. O sea, entonces, y todas las casas están organizadas de manera en senderos que hagan posible que yo siempre me encuentre con alguien para poder colaborarnos y para poder mirarnos y para poder asistirnos o simplemente para sentarnos a tomar un café y hablar de la vida, ¿no? O sea, todos esos espacios cotidianos comunes, digamos, son un espacio de encuentro entre las personas que comparten el cohousing. ¿Y por qué intencional? Que era la pregunta que tú me hacías. Si tú no tienes la decisión, la determinación de vivir con otros, no lo puedes improvisar. Yo tengo que querer tener como vecina a la Javiera, ¿no?, con sus hijos y su marido, para querer participar de esa comunidad, ¿no? Y así se van formando grupos motores. Puede partir un grupo muy chiquitito de personas, de amigos, 3 parejas, 2 parejas, armando una comunidad que luego va adicionando nuevos residentes. Y esa intención, ¿en qué momento ocurre? Porque me imagino que no es una intención que ocurre del momento que yo ya estoy, en el caso si hablamos de envejecimiento de la población, no es que yo cuando tenga ya, qué sé yo, nietos, vaya a decidirlo, porque posiblemente hay un tema cultural que tiene que ver con estos paradigmas. Entonces, lo que hemos visto, digamos, a mí me da la impresión que como el tema cultural tiene 2 aristas. Una que es de qué manera como que hemos significado la vejez. Y la vejez usualmente es como pensiones, salud. Eso es como desde la política pública, ¿no? Se habla poco de la vejez como en el territorio. ¿Cómo habita la gente de tercera edad? ¿Cómo se relaciona con la ciudad? ¿Cómo la ciudad es amable con la gente de tercera edad? Y por otra parte está el paradigma cultural de cómo adquirimos vivienda. Porque entiendo que el cohousing tiene también un sistema de financiamiento que es colaborativo, que eso es parte de lo interesante, digamos, también. Y entonces, ¿cómo nosotros, país de
todavía somos un país de propietarios. Chile tiene entre el 60 y el 65% de porcentaje propietario, y Latinoamérica en general se maneja más o menos en esos porcentajes la mayoría de los países. ¿Cómo esta pata cultural, digamos, de la adquisición de vivienda y de la parte de nuestro entendimiento de la vejez, cómo llega al cohousing? ¿En qué momento llega? ¿Cómo tenemos que hacer ese cambio cultural? Uh-huh. Es muy importante lo que tú señalas, Javi. O sea, el cambio de paradigma que representa el cohousing en términos culturales es que venimos de una sociedad individualista, ¿no? Y tenemos que pasar a una sociedad colectiva o comunitaria. Y eso toma tiempo. Los cambios culturales, como sabemos, ocurren. No sabemos cuándo se producen. Sí. Pero sí las condiciones de vida van de alguna manera dirigiéndola para hacer posible la existencia, ¿no? Para mirar el tema del envejecimiento, que el envejecimiento en Chile es fundamentalmente heterogéneo. No tienes tú cómo definir persona mayor. Depende de muchas cosas, depende de dónde naciste, qué familia es la que integraste, cómo te desarrollaste, qué estudiaste, qué acceso tuviste, qué nivel de participación social, etc. Eso va a ir determinando cómo es tu vida, cuáles son tus conflictos hoy día si vives en una población que a 15 minutos no tienes movilización, por ejemplo, o no tienes un centro de abastecimiento, o vives acabas de enviudar y no tienes una contención, porque no hay un aparato del Estado que de alguna manera proteja la trayectoria de vida de las personas mayores. Fíjate que se piensa, el 67% de las personas mayores, perdón, el 76% de las personas mayores somos autovalentes. 76%. Si tú le preguntas, haces una encuesta a personas menores de 60 años, piensan que más del 60% de las personas mayores no son valentes, ¿no? Imagínate. Yo voy a cumplir 75 años, dirijo una fundación, formo parte de directorios de empresas privadas y empresas públicas, estoy en comisiones de incidencia, diseño políticas públicas y no estoy, digamos, y soy valente. Entonces, totalmente, hay un desconocimiento, absolutamente. Ahora, está mitificado igual. Absolutamente, es bien particular. Si tú te vas al sector privado y le preguntas a las empresas cuántas de ellas piensan dirigir sus productos y servicios hacia las personas mayores, solo un 25% de las empresas las tienen en la mira. El resto no las consideran. Si miras el hemisferio norte, cerca del 60% del consumo son personas mayores. 60%, qué increíble. Del consumo en el mundo. ¿Te das cuenta? Entonces, tenemos una serie de situaciones no claras, no tenemos mucha idea del envejecimiento en realidad. No sabemos mucho acercarnos. Y de hecho, también pasa que las personas mayores no participamos del diseño de las soluciones que se supone que son dirigidas a nosotros. Se supone que necesitamos cosas, pero no nos preguntan. Sí. ¿No? Y las personas mayores hemos sido madres, hemos sido y somos abuelas, muchas son bisabuelas y han resuelto cosas que hoy día las generaciones más jóvenes se están preguntando. Cuando tuvimos la pandemia, ¿quiénes sabían de ollas comunes? Sí, absolutamente. Claro. Los sistemas colaborativos, digamos. Absolutamente. Entonces, este cambio de paradigma nos lleva desde una competencia, una sociedad competitiva, a una sociedad colaborativa. El cohousing promueve la colaboración, el bien común, la ayuda mutua, el cuidado del otro. ¿Por qué es necesario para las personas mayores pensarse en este tipo de comunidades que pueden no ser solo de personas mayores? Sí. Y lo ideal es que sean intergeneracionales, sí, porque podemos realmente vivir juntas
y transmitir esa experiencia, cuidar nietos. Hay experiencias europeas donde en el centro de un cohousing hay un jardín infantil. Sí, sí, las he visto. ¿Te fijas? Entonces, las personas mayores son los abuelos los que ven a los niños y los cuidan. Y mira tú todo lo que le podemos enseñar. No, y tiene un beneficio increíble para los niños y para los abuelos, digamos. Entonces sí, se genera ahí una sincronía que es muy, muy bonita, además. Muy bonita. Gaby, muy bonita. Y en términos prácticos, ya que efectivamente sabemos que siempre los nórdicos, digamos, son los que nos llevan la vanguardia. Y se inició en Dinamarca, entonces evidentemente esto es algo que allá ya está muy desarrollado, posiblemente en general en todos estos países. ¿Cómo es el sistema en términos prácticos o cómo nosotros, como Chile, podríamos aplicar un sistema de cohousing así desde lo práctico? Porque en Latinoamérica, y me contabas tú también que en Chile existen los sistemas de cooperativas, por ejemplo, ¿sería ese un camino en términos así prácticos, digamos? ¿Cómo es? ¿Se junta un grupo de personas o a través de algún sistema estatal? ¿Cuál es como el ideal para que esto fuese una realidad, digamos? Mira, nosotros para eso miramos a quienes ya lo han hecho y lo han hecho bien. Y son los europeos, ¿no? Y lo más cercano para nosotros de los europeos son los españoles. Sí, claro. ¿No? En el hemisferio norte en general, las comunidades de cohousing se han organizado como cooperativas de cesión de uso. Es la mejor manera y es lo que nosotros estamos promoviendo para Chile. ¿Por qué es necesario aquello? Existen grupos de inversión, por ejemplo, en España, en que están disponibles para realizar, en la industria inmobiliaria, para realizar proyectos de cohousing, pero como los proyectos de cohousing nacen con las personas y después vienen los edificios, tenemos que organizar la demanda primero. Exactamente. Tenemos que primero informar en qué consiste un cohousing, hacer presentaciones públicas, preinscribir a gente, detectar perfiles de gente que pudieran eventualmente resultar complicadas para vivir en conjunto. Todo eso es un trabajo que se tiene que hacer. Y luego hay que hacer talleres con esas personas para generar vínculos, para aprender a autogestionar sus comunidades, para desarrollar actividades que puedan ser de nutrición para el grupo, para aprender a tomar decisiones de manera consensuada, para aprender a escuchar. Aprender a deliberar. Es una educación, ¿no?, de forma de habitar. Exactamente. Eso es fundamental para que funcione el cohousing. Primero que tengan la intención y luego que estén disponibles para sumergirse en un proceso que les permita vivir mejor y generar esos vínculos tan importantes. También existen otros modelos que ha desarrollado, por ejemplo, Barcelona. En Barcelona, el municipio entrega sitios en comodato, ¿no? Solo a cambio de que no sea un proceso especulativo. ¿Ya? Te entrega el sitio, se organiza el grupo en cooperativa de arriendo. Perdona, ¿y eso lo gestiona una cooperativa que es privada o que la forman los propios residentes? Ya. Es decir, se juntan estas personas, no tengo idea, 40 personas, 30 personas, queremos hacer una cooperativa para irnos a vivir. Exactamente. Y el municipio entrega... Les entrega un sitio cuando ya tienen elaborado su anteproyecto de condominio, de comunidad, digamos, y se van y viven allí y van aportando al crédito que significó el poder construir, van aportando de una manera que ya está con una planificación estratégica ya desarrollada y aprobada por el municipio. O sea, todo está regulado. Cada una de las personas que habita allí va pagando mensualmente un arriendo, ¿no? Y con ese arriendo se van pagando los costos del préstamo y todo lo demás. Perfecto. Es una solución que están buscando también los jóvenes en el hemisferio norte,
que desde que la vivienda se transformó en un objeto de consumo, en un bien de consumo, subió los precios de una manera en todo el mundo, no solamente en Chile, en todo el mundo, que hace imposible el acople entre los salarios y el costo de vida. Entonces, los jóvenes hoy día, esa facilidad que tuviste tú a lo mejor, o que tuvimos nosotros, de poder tener acceso a comprarnos una vivienda cuando egresábamos de la universidad, sí, hoy día no lo tienen. No, entonces van viviendo juntos, van armando una vida de 4 o 5 para hacer posible, ¿no?, la existencia mientras las condiciones de vida van cambiando, ¿no? Y entonces, en este caso de España, por ejemplo, los actores son la demanda, las personas, claro, los interesados, el municipio, y hay alguna entidad que financia, que puede ser un banco o alguna institución financiera. Claro, y que a veces exige que esa organización esa cooperativa sea sin fines de lucro, o puede ser con fines de lucro, y van cambiando los modelos, digamos. Hay variaciones, digamos. Exactamente, para dar acceso a todos quienes quieran introducir el tema. Nosotros aquí en Chile el año 2020 trajimos a Lord Richard Best, que es un miembro de la Cámara de los Lores de Inglaterra, especialista en vivienda social. Queríamos resolver primero el problema de habitabilidad de la gente más vulnerable, ¿no? Y ellos, en el fondo, resolvieron el tema por la vía de ir produciendo una movilidad en las casas o viviendas de las personas, de las parejas con hijos que ya habían salido del hogar, y ya para las personas que quedaban era impracticable seguir viviendo en una casa tan grande. Entonces empezaron a construir viviendas para personas mayores, para liberar esos espacios para las nuevas generaciones. De menores superficies y con algunas condiciones especiales, me imagino. Exactamente, que estén integrados socialmente, que puedan participar de la vida colectiva, que tengan acceso a centros de salud, a centros de esparcimiento, a todo lo que nos falta en Chile, ¿no? Totalmente. O sea, nuevamente este cambio cultural tiene que ver, parte finalmente de cada uno de nosotros, porque tal como decías tú, la generación tuya o la generación de mis padres era, bueno, me voy a comprar la casa para toda la vida, la casa del gran patrimonio. Claro. La generación mía es, me voy a comprar una casa y ojalá después me pueda comprar otra. Posiblemente eso no necesariamente, sigue siendo para un grupo muy reducido de la población, pero sí tuvimos acceso a créditos que no tenían las tasas hipotecarias que existen hoy día, digamos. Entonces todavía mi generación tiene eso de, sí, me voy a comprar una casa, y también con la mirada de que la casa ya no es solamente el bien para habitar, sino que es un bien de inversión. Es distinto de la casa para toda la vida. Y las generaciones de hoy día efectivamente tienen esta mirada de que no se van a comprar una casa, y si es que se llegan a comprar algo va a ser únicamente de inversión, pero tampoco hay un interés por adquirir una casa. Tiene que ver con una cuestión de que sabemos que las nuevas generaciones están pensando en otros intereses, digamos. Entonces, quizás pensando en esta experiencia que tú estás contando de España o de Europa en general, esa mirada de la casa no como este bien para toda la vida es en la primera vuelta a este cambio cultural. Que en el fondo la casa yo pago en alguna medida como por un derecho de vivir bajo ciertas condiciones, que es el arriendo finalmente, ¿no? Pero posiblemente para esas nuevas generaciones sería más fácil este cambio cultural. O ya lo tienen más arraigado. Más como que vienen con este chip. Gaby, ¿cómo sería para ti el escenario ideal, pensando en lo que hablábamos del plan regulador, del cambio o la actualización del plan regulador metropolitano de Santiago, por ejemplo, o todas las planificaciones hoy día que estamos mirando al 2050? ¿Cómo sería un sistema ideal en el Chile del 2050 en que pudiera convivir los distintos mercados? Porque evidentemente el cohousing podría ser una de tantas otras formas, en ningún caso van a desaparecer las que existen hoy día. ¿Cómo sería el ideal en términos de políticas públicas
qué tipo de políticas públicas necesitaríamos, o cómo esto en el territorio también sería un estado ideal, digamos. Mira, tenemos mucho por hacer, Javi. Si partimos mirando cuáles son los entornos en los que viven las personas mayores, lo que la Organización Mundial de la Salud ha promovido, que han sido las ciudades amigables. Nosotros ya no hablamos de ciudades amigables, hablamos de entornos amigables. Sí. Si uno mira lo que ha producido la Corporación Ciudades, por ejemplo, ¿no es cierto?, nos podemos dar cuenta de que el número de personas mayores que tiene acceso a servicios en sus comunas o que tiene acceso a lugares de esparcimiento en sus comunas es minoritario. Lugares, por ejemplo, si partimos por la propia vivienda, la vivienda de las personas mayores de sectores más vulnerables o hasta el 60% de vulnerabilidad están en muchos casos muy deterioradas. Para que sea apta, adecuada para una persona mayor, tienen que tener puertas más anchas, tienen que tener lugares, o sea, los baños tienen que ser adecuados, tiene que haber barandas para poder sujetarse. Hay una serie de innovaciones en ese sentido y hay mucho, la tecnología ha ayudado muchísimo en eso. Pero la precariedad con que vive ese sector de la población chilena es muy alto. Si tú lo miras desde los entornos, miras, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los semáforos inteligentes o no, para que puedan, cuando vaya una persona mayor, retrasar un poquito el cambio de luz, los pasos de cebra adecuados, las veredas, ¿no?, que están deterioradas, las plazas públicas que en muchos casos no tienen bancas, baños indispensables tampoco existen. Totalmente. O sea, desde el punto de vista de la ciudad hay mucho por hacer, ¿no? Desde el punto de vista de la vivienda hay mucho que reparar y mucho que pensar en cómo generar condiciones en esas viviendas que sean de acceso universal. La vivienda universal, ¿no es cierto? La que vivienda se piensa, universal. Ese es el ideal de incorporar en nuestra normativa, que nuestra normativa exija que haya, de manera gradual, me imagino, ¿no?, que haya ese concepto de la vivienda universal incorporado en la construcción de los próximos años, desde ahora en adelante, digamos. Sí, que sea, pero que lo que dices tú, que en el fondo esté realmente incorporado, porque efectivamente ha habido modificaciones, las rampas, ciertos anchos de puerta, pero todavía da la impresión que no es algo que está del todo incorporado en el diseño. Y lo interesante del diseño universal o la accesibilidad universal es que yo tengo la impresión de que todavía cuando se habla de accesibilidad universal es como accesibilidad para personas de movilidad reducida o como gente en silla de ruedas. No valentes, claro. Gente, exacto, como silla de ruedas. Es lo primero que se viene a la mente. Cuando en realidad personas con movilidad reducida son personas con bajo nivel de vista y no es solamente ciegos 100%, sino que cegueras en distintos, digamos, escalas, mujeres embarazadas, tercera edad, o sea, es una población que posiblemente no está registrada y que no tiene nada que ver con el porcentaje de gente en silla de ruedas. Exactamente. Entonces, esta mirada de la accesibilidad universal tiene que ver también con entregar, lo que dices tú, mejor calidad de espacio. Cualquiera de nosotros, con todo lo fácil que nos sea movernos todavía, vamos a vivir mejor bajo espacios que estén diseñados con esa lógica, ¿no? Entonces sí, el cambio cultural tiene que ver absolutamente con eso. Y en términos, por ejemplo, de políticas públicas, Gaby, ¿cómo ves tú, con qué desafíos se encuentran ustedes
aparte de esto que quizás es como ya la norma constructiva, digamos. Pero ¿hay algún algo que ustedes hayan visto que es como el mayor desafío? Bueno, sí. Mira, Naciones Unidas el año 2016 elaboró, se realizó la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores. Chile, el Estado de Chile ratificó el año 2017 esa convención, que establece 27 derechos, ¿no?, para las personas mayores. Desde hace 4 años que se está tramitando en nuestro Congreso una ley integral de envejecimiento activo y saludable. Todavía no sale. 4 años. Hace 4 años. Esa ley consagra 7 de los 27 derechos que debiera consagrar esa ley o cualquier otra, digamos, sí, ¿no? El derecho a la vivienda no está en la ley que se está tramitando, ni tampoco Chile tiene una ley de vivienda, sí, ¿no? Y tampoco las personas mayores tienen derecho a, ¿no? O sea, es bien básico. Es bien básico. ¿No? Estamos muy lejos de mucho, pero también es importante si las personas mayores estamos participando del diseño de esas políticas públicas, podemos acertar mejor en las soluciones. Absolutamente. Nosotros estamos estudiando desde la Mesa de Políticas Públicas de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, de la que formo parte. Estamos trabajando esa Convención Interamericana de Derechos Humanos. Estamos trabajando el tema de la habitabilidad, de los entornos amigables y de las viviendas adecuadas. Desde la organización Voces Mayores, que también formamos organizaciones de la sociedad civil, pertenecemos allí más de 120 organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, corporaciones, que trabajamos en temas de personas mayores. Travesía Cian es otra organización. Sí, que hace un montón de cosas. Y yo formo parte de la Comisión de Incidencia Travesía Cian también. Entonces, habemos muchas personas mayores que estamos teniendo el privilegio de trabajar para y por nuestras personas mayores, formando parte de ese grupo etario. Maravilloso, ¿no? Es demasiado necesario. Sí, sí. Nos ha quedado, pero con mucho por estudiar y mucho por conocer, por seguir aprendiendo, Gaby. Gracias. Bueno, me parece, yo creo que esto un poco en los documentos que ustedes han planteado, había un término que era revolución residencial. A mí me encantó, porque lo encuentro vanguardista, muy vanguardista, y de verdad que yo creo en ese cambio de paradigma. Así que te agradezco un montón habernos acompañado y, como te digo, nos quedamos con mucho por estudiar. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Me encanta haberte conocido y haber tenido esta posibilidad de visibilizar un poquito más el tema de las personas mayores y su hábitat. Sí, ese es el rol de las mujeres inmobiliarias, es, entre muchos otros, visibilizar justamente estas necesidades que son tan cotidianas, tan importantes con la población hacia la cual estamos evolucionando. Así que buenísimo, muchas gracias, Gaby. Muchas gracias a ti.